Vamos a continuar con la epístola de Santiago, que es la que estamos viendo. Ah, y específicamente estábamos viendo esta serie que es Soportando las Pruebas, ya que Santiago habla mucho sobre esta. La verdad principal de este pasaje de las Escrituras, de Santiago 1:12 al 18, está en sus boletines, es: aunque las pruebas que pasamos nos hagan pensar en desconfiar del carácter de Dios, podemos tener presente que el carácter de Dios no cambia. En él hay gracia y perdón. En él hay gracia para ayudar a su pueblo. Lo que vimos hasta este punto en Santiago fue que la meta, el fin es que nuestro carácter sea probado, que nuestro carácter sea templado, que tengamos un carácter probado semejante al carácter de Cristo. Este carácter va a ser resultado de la paciencia trabajada en nosotros. Esta paciencia solo va a ser lograda por medio de la prueba de nuestra fe. Para pasar estas pruebas de fe necesitamos sabiduría, pero no la sabiduría natural, la sabiduría humana, sino necesitamos sabiduría para saber cómo movernos, cómo pensar, cómo actuar en medio de las pruebas. Y para tener esa sabiduría, entonces, Dios nos dice que debemos acudir a Él constantemente en oración, con fe, creyendo y sin dudar, para que Él nos dé una sabiduría de lo alto que tanto necesitamos. Ah, Esto lo resume muy bien Nystrom cuando dice: es a través de la dificultad que Dios forja el carácter en el creyente. Es un camino que muchos, la verdad, no quisiéramos recorrer, que muchos quisiéramos evitar, pero que Dios va a usar para madurarnos en carácter y madurarnos en fe. Vamos a leer nuestras Biblias y acompáñenme también, por favor, desde donde se encuentre. Santiago 1, vamos a leer el contexto, ¿no? Desde el verso 2 hasta el 18. Voy a leer la Biblia de las Américas. Ustedes pueden acompañarme con la Biblia que tengan. Santiago 1, versos 2 al 18. Este pasaje, esta parte que estamos estudiando, está de soportando las pruebas, es desde el verso 12 al 18, pero vamos a leer dos desde el contexto. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. En la anterior oportunidad estuve compartiendo el primer punto del bosquejo de esta serie. El hermano que resiste la tentación es bienaventurado. En otras palabras, el hermano que resiste la tentación
es bendito, ¿no? El verso 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. El verso 12 dice que es supremamente bendecido, que es dichoso, que es feliz, que es grandemente bendito, que Dios bendice al que persevera, al que permanece, al que queda, al que resiste, al que soporta, aquel que permanece firme, al que aguanta bajo la prueba o en la tentación, como lo traduce la versión Reina Valera. Y como habíamos visto también en la anterior oportunidad, según Bain y Tagui, esta palabra puede tener ambos significados, que es la palabra peirasmos, prueba, y también puede tener el significado de tentación. En este caso, las pruebas son enviadas por Dios o las tentaciones que también son permitidas por Él. También hemos visto que esta bendición es para aquellos que han sido probados y después de haber sido probados han sido declarados por Dios aprobados. Esta recompensa es por nuestra fidelidad a Dios en medio de las pruebas y sufrimientos que atravesamos en la tierra. Esta recompensa principalmente será en el cielo. Y también nos habíamos preguntado en qué consistía esta recompensa mencionada como corona de vida. Y es que la base bíblica parece apuntar a un disfrute pleno de la vida, como muestra de las bendiciones de Dios. Y si bien ya en la tierra tenemos la oportunidad de tener momentos de disfrute, momentos de gozo, como por ejemplo cuando la iglesia está reunida, como por ejemplo cuando estamos pasando tiempo con el Señor, cuando podemos estar con nuestros hijos y nuestros hijos están bien, nosotros estamos bien con nuestro cónyuge. Pero eso no se compara con ese deleite, con ese gozo que se va a ver en la eternidad, que se va a vivir en la eternidad, que va a ser muchísimo mayor en el cielo con el Señor. También habíamos hablado de la diferencia que existe entre esta recompensa especial, que es diferente a la salvación, ya que la salvación no es una recompensa, sino es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Y con esto pasamos al segundo punto, que es el punto que hoy día vamos a ver en parte, el origen y el proceso de la tentación, que está en los versos 13 al 16. Y el punto que hoy día vamos a ver es un gran consuelo. Dios no tienta a nadie. Voy a leer otra vez el versículo 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Eh, Recordemos esta escena mientras me acompañan con sus Biblias a Mateo 4:7. Jesús estaba siendo tentado por el tentador, por Satanás. Y el tentador le presenta varias tentaciones. En este caso, Jesús estaba siendo tentado por segunda vez y es llevado a la parte más alta del templo de Jerusalén. Y ahí lo anima el tentador a Jesús a lanzarse desde esa altura para, de cierta manera, comprobar, por así decir, el cuidado de Dios. A lo que Jesús le dice, también escrito está, y le dice también, porque ya antes había usado las escrituras, no tentarás al Señor tu Dios. Eso está en Mateo 4:7. Y con eso frena esa tentación, con eso pone línea con respecto a la tentación. Jesús estaba apuntando con esta palabra porque le dice, también escrito, está apuntando al Antiguo Testamento. Propiamente a la repetición de la ley cuando Moisés le dice o les escribe a los israelitas. Pasamos, por favor, con nuestras Biblias a Deuteronomio 6:16. Jesús, cuando dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, está apuntando a Deuteronomio 6:16. No tentaréis al Señor vuestro Dios, como le tentasteis en Masá.
Y entonces surge la pregunta, ¿y cómo tentaron a Dios en Masá? Eso nos lleva a Éxodo 17. Éxodo 17, que es eh, desde el principio hasta el verso 7. Relata cuando el pueblo de Israel le pide agua para beber a Moisés. En este episodio, y acompáñenme por favor con sus Biblias a Éxodo 17, Moisés le dice al pueblo, en el verso 2, la última parte del verso 2, ¿por qué tientan al Señor? Pero creo que ya que se está haciendo esta pregunta, ya que Moisés le está haciendo esta pregunta, cabe preguntar, ¿en qué le estaba tentando? ¿De qué manera estaban tentando al Señor? Y para eso hay que tener presente que Dios puede ver el corazón de las personas, que esa es una base fundamental, ¿no? No hay nada oculto delante de Dios. Dios puede ver el corazón de las personas. Y en este caso, cuando Moisés les dice, ¿por qué tientan al Señor? En el verso 2, en Éxodo 17, 2, Dios conocía lo que había tras el pedido de agua del pueblo. En el verso 7 de este mismo pasaje de Éxodo 17, en el verso 7, en la última parte dice, porque tentaron al Señor, porque tentaron a Yahvé, diciendo, ¿está Yahvé entre nosotros o no? Precisamente Masa, que es ese lugar donde ocurre ese incidente, cuando le piden agua a Moisés, Masa significa examinar, probar, ya que fue en Masa cuando los israelitas probaron, por así decir, o mejor dicho, tentaron a Dios, cuando exigieron que les proveyera de agua. Y es que, hermanos, cuestionar que Dios cuidara de su pueblo es tentar a Dios. ¿Por qué? Porque es desconfiar de su carácter, es desconfiar de su palabra, es desconfiar de sus promesas. Y como dice el verso de Santiago, Dios no puede ser tentado por el mal. Perkins define tentar así. Tentar a Dios es intentar probar de manera innecesaria la bondad, la misericordia, el poder y la providencia de Dios. Todo partiendo de un corazón que desconfía de la verdad de su palabra. Otra vez, Perkins lo define, tentar a Dios es intentar probar de manera innecesaria la bondad, la misericordia, el poder y la providencia de Dios, todo partiendo de un corazón que desconfía de la verdad de su palabra. Y la Biblia también dice que todo lo que está escrito ahí es verdadero. Pero Santiago va incluso más allá, cuando otra vez volvemos a Santiago 1:13, porque dice, no solo dice que Dios no puede ser tentado por el mal, sino que también dice, y él mismo no tienta a nadie. Pero ¿por qué dice que Dios no tienta a nadie? Porque el corazón del hombre es engañoso y se va a inclinar a inculpar a Dios cuando nosotros pequemos. Para ver cómo es de engañoso el corazón del hombre, pasemos a Génesis 3. Génesis capítulo 3, que es el relato de la caída del hombre. Y vamos a leer un poquito del contexto. Vamos a leer desde el verso 6, pero especialmente vamos a prestar atención a los versos 11 y 12. Pero leamos desde el 6 para el contexto. Génesis 3, del 6 al 12. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Dios entre los árboles del huerto. Y Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo
porque estaba desnudo y me escondí. Y prestamos atención a lo que viene. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y la respuesta del hombre es, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Como vemos en este pasaje, la inclinación del hombre desde que entró el pecado en él ha sido de no querer hacerse responsable de pecar. Y entonces, en última instancia, si no puedo culpar a mi entorno, qué mejor que inculpar a Dios mismo. Pero este pasaje, Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie. Pero hay un pasaje que tal vez se pueda usar para decir que sí Dios tienta. Ese pasaje está en Génesis 22. Cuando Abraham, y la Biblia lo dice, fue probado por Dios cuando se le pidió que sacrificara a Isaac su hijo. Y pasemos a Génesis 22. Génesis 22, 1 y 2. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y este pasaje es el que es enfatizado en Hebreos 11, que precisamente es el capítulo donde se nos habla bastante de fe. Hebreos 11, 17 dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Entonces, la pregunta que surge acá es, ¿acaso este pasaje está contradiciendo lo que dice Santiago 1.13, donde dice que Dios no tienta a nadie? ¿O cómo debemos entenderlo, uno en base del otro o el otro en base de este verso que estamos leyendo del Antiguo Testamento y luego de Hebreos? Al respecto, Bain encuentra una diferencia entre uno y otro. En el caso de Abraham, la tentación o prueba provino de fuera. En cambio, según Bain, Santiago se refiere a la tentación o pruebas que surgen de dentro, de apetitos descontrolados y pasiones malvadas. Jamieson Fassett Brown nos dan aún más claridad en eso cuando dice que Dios tentó, si quieren, a Abraham para probarlo, no para seducirlo. Y ahí está la gran diferencia en relación a cómo tienta Satanás a las personas. Las tentaciones para pecar no se originan en Dios, sino en Satanás o en nosotros mismos. Y aquí cómo entra la soberanía de Dios. No voy a entrar con esto en profundidad, solamente voy a decirlo, voy a comentar lo que dice David Matis. Y él más o menos lo explica así. Dios no es el dispensador del mal de la misma manera que es el dador del bien. Dios está soberanamente sobre el bien y el mal, pero está directamente detrás del bien e indirectamente, por decirlo así, del mal. Pero estos ya son adentrarnos en pensamientos mucho más profundos que no es el sentido de lo que hoy día estamos viendo. Volviendo al tema, detrás de todo bien verdadero está Dios de manera directa. Y a veces no logramos entender eso. Por un momento pensemos en lo duro que es para los países que son gobernados con mano dura por un dictador. Aquel dictador, imagínate el que se te ocurra, un dictador de mano dura, ¿sí? Ese dictador en su territorio va a buscar aprovecharse de quien sea necesario para mantenerse o crecer en el poder que tiene, sin escrúpulos, sin pensar en el bien o el mal de sus súbditos, incluso en muchos casos buscando intencionalmente su mal para que para mantenerse o para crecer en el poder que tiene. Literalmente obrando como pequeños anticristos, ¿no? Como en el caso de Corea del Norte, por ejemplo.
Pero a diferencia de esa imagen de ese dictador, qué gran consuelo es saber que la persona más importante en el universo, la persona más importante y la más poderosa, no puede ser tentado. Y él mismo no tienta a nadie. No tienta en un sentido de desearle o hacerle mal, sino más bien obra y lo prueba para su bien. Entonces son diferentes. Las metas son diferentes. Hablando de tentaciones, pensemos en la escena que ya habíamos leído antes, en la escena de Mateo 4. Satanás, el tentador por excelencia, aquel que en ese pasaje se lo relata como el tentador, se le nombra como el tentador, está tentando a Jesús en el desierto. Aun cuando Satanás intenta tentar a Jesús con ofertas que a más de uno seguramente habrían hecho volar la cabeza, prometiendo, por ejemplo, pan cuando uno tiene hambre. ¿No? Eso dice Mateo 4:3. Queriendo que se vea a Dios Padre como un milagrero a nuestro favor, como dice el verso 6. Torciendo el sentido de las escrituras, prometiendo fama, reconocimiento y gloria de los hombres, a cambio de traicionar nuestra lealtad a Dios Padre, como dice el verso 8. Pero lo interesante de esto es que Jesús no ha cedido. Jesús no cedió ante esas tentaciones, que sí tenían un fin destructivo, un fin de maldad. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Eso marca una diferencia abismal entre la criatura y Dios, entre la criatura y Cristo. Eso es un motivo más para admirarnos de la grandeza de Cristo, un motivo más para darle gloria a Cristo. Y sí, Él es nuestro Señor. Este pasaje que acabamos de ver es de ánimo. Es de ánimo porque a veces en esos tiempos de incertidumbre lo que más se nos pasa por la cabeza a veces son malos pensamientos o incluso llegar a dudar del carácter de Dios. El punto que vimos el día de hoy también apunta a la santidad de Dios. Una santidad que de no ser por la palabra de Dios no sería difícil de imaginar. En un contexto donde la corrupción y la falta de integridad son el pan de cada día, es difícil comprender, más aún para quien no es creyente, que el ser más poderoso existente sea alguien que no abuse de su poder, que no busque corromper a otros para su propio beneficio. Y tal vez, si estás escuchando esto, estás en ese punto, donde te habías imaginado a Dios como un ser amoral o incluso como alguien que así como otras personas poderosas que vemos o conocemos como cuando nos imaginábamos a ese dictador, se corrompen y usan su influencia para corromper a otros. Pero cuando miramos a Jesús en su primera venida, no vemos eso. Si bien tiene un mensaje excluyente, exclusivista, dista de ser la imagen de un rey tipo de esa época, ya que compartía con pecadores, con gente rechazada, pescadores y letrados, recaudadores de impuestos, gente marginada. Sin embargo, su mensaje, lejos de enfocarse solamente en esos grupos, es un llamado a la humanidad para que se vuelva de sí mismo, reconozca su propia maldad, se arrepienta por esa maldad y se vuelva a Cristo. Que vuelva la mirada a Cristo y esa obra perfecta, no como espectador, no como cuando vemos una película, sino como alguien a quien se le confía la vida misma, ya que este es el único mediador válido entre Dios Padre y el hombre. No hay otro.
Este Dios no puede ser tentado por el mal y a la vez Él mismo no tienta a nadie. Y esta verdad tendría que ser de gran consuelo para nosotros, específicamente para sus hijos. Pero también, ya a manera de conclusión, es un llamado a tener un cuidado especial, un cuidado muy especial. Primero, que no debemos tentar al Señor. Jesús nos manda a no tentar al Señor nuestro Dios. Por ejemplo, así como lo tentaron los israelitas en Masa, o en Masá, perdón. Hermanos, no debemos intentar probar de manera innecesaria la bondad de Dios. No debemos de probar de manera innecesaria la misericordia de Dios, el poder de Dios, la providencia de Dios. Peor aún, cuando nuestro corazón está cargado con incredulidad hacia su palabra. Y sin embargo, de manera que a uno le cuesta creer, hoy por hoy, incluso dentro de las iglesias evangélicas, escuchamos orar a Dios, o más bien darle órdenes a Dios, decretando, arrebatando o diciéndole a Dios que no aceptarán un no por respuesta. Pero no debemos tentar a Dios poniendo en duda lo que Él dice de sí mismo o poniendo en duda sus promesas plasmadas en su palabra. Entonces el cuidado debe estar en reconocer cuáles son esas promesas de Dios que son aplicables para nosotros. Ese es el primer punto, no debemos tentar al Señor. Y el segundo punto es en el que debemos prestar igual especial cuidado es que no debemos culpar a Dios de las tentaciones que nos llevan o nos podrían llevar a pecar. Y es que como hemos visto en Génesis 3, eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, con la cual todavía lidiamos. El inclinarnos a querer ponernos a nosotros al centro de todo. Resultado de esto, que es todavía con algo que batallamos, porque nos vamos a inclinar a eso, a querer ponernos a nosotros en el centro, está nuestra tendencia a, cuando pecamos, no querer responsabilizarnos por nuestro pecado y buscar otros responsables. Por ejemplo, responsabilizando a Satanás 100% de nuestro pecado. Y es que claro que él tiene responsabilidad, pero eso no anula nuestra propia responsabilidad. Y si no, veamos otra vez el ejemplo de Génesis 3 en el jardín del Edén. Pero más grave incluso que responsabilizar a Satanás está el poner en duda la bondad de Dios, inculpándolo a él por nuestro pecado o por las pruebas que estemos atravesando. Así como lo hizo Adán, esa es nuestra tendencia natural. En tiempos de incertidumbre como las que vivimos hoy en día, ¿no? Cuando lo que menos hay son certezas, es muy probable que estemos luchando con el desánimo, estemos luchando frontalmente con el pecado o estemos entregados tal vez al pecado. Estemos atravesando pruebas. Cuán pertinente es recordar esto. Dios no tienta a nadie. Dios no está buscando nuestro mal, sino Dios está buscando nuestro bien. Tal vez en un sentido o por caminos diferentes a los que nosotros esperaríamos. Pero al final, Él sabe más que nosotros. Él es Dios, no nosotros. Voy a leer la verdad principal para terminar. Aunque las pruebas que pasamos nos hagan pensar en desconfiar del carácter de Dios, debemos tener presente que el carácter de Dios no va a cambiar. En Él hay gracia para ayudar a su pueblo, para ayudar a su iglesia. Hebreos 12:11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Primera de Corintios 10:13, que es un pasaje más conocido aún. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que nosotros
que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Esta, este mes que ha pasado para mi familia en particular ha sido bastante difícil y un tiempo de prueba, ¿no? Y en ese tiempo es difícil mantener el corazón con firmeza y confiando en el Señor. Tal vez mejor decir es que salen a la luz, a relucir muchas cosas todavía que necesitan ser trabajadas por el Señor, ¿no? Como cuando flaqueamos en la fe, o como cuando no podemos tener gozo en ese momento, o cuando sentimos que no tenemos gozo. Pero sin duda es de mucho ánimo que en medio de todo podamos entender que Dios no tienta a nadie y que Dios no va a buscar nuestro mal, sino que Él va a buscar nuestro bien. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias por las verdades y, y gracias por el ánimo que podemos encontrar en tu palabra, Señor. La verdad es que todos nosotros quisiéramos tener más certezas de las que a día de hoy tenemos, pero creo que en medio de todo tenemos las certezas suficientes, que tú eres Dios, tú estás en control de todo y que como hijos, Señor, podemos acudir a ti. Te pedimos perdón, Señor, por muchas veces no responsabilizarnos de nuestro pecado y más bien a responsabilizar solamente a otros, Señor. Es a veces cuestión de nuestra madurez o inmadurez, pero al final son cosas que no estamos viendo bien porque no reconocemos la responsabilidad que tenemos delante de ti, Señor, cuando tropezamos, cuando pecamos, Señor. O aun cuando no queremos apartarnos del pecado, Señor, y no queremos trabajar intencionalmente en la santidad que tú demandas. Dios, también te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a reconocer eso, pero no solamente reconocerlo y seguir ahí, sino también te pedimos las fuerzas, la sabiduría, Señor, para movernos de ahí, para darle la espalda al pecado, Señor, y confiar en ti y en tu poder, Señor. Ah, perdónanos también por muchas veces tentarte a ti, Señor, queriendo demostraciones de parte tuya que tal vez no son necesarias, Señor, de tu bondad, de tu misericordia, de que tus promesas son verdad. Y aún, Señor, en tu misericordia muchas veces nos das esas demostraciones. Pero, Señor, que no seamos solamente buscadores de señales, sino que principalmente confiemos en tu carácter, en quién eres, Señor, en cómo te has revelado por medio de tu palabra. Y que aún en estos tiempos, Señor, podamos confiar en ti y que tú cuidarás de nosotros y que aún las pruebas que podamos estar atravesando serán para nuestra bien. Y si son tentaciones, Señor, conforme a lo que dice también tu palabra, Señor, nos mostrarás la salida y no serán tentaciones que sean más allá de lo que nosotros podamos soportar. Y todo esto, Señor, lo usarás para trabajar en nuestra fe, para trabajar en nuestro carácter, Señor, para santificarnos, Señor, y para prepararnos para cuando estemos contigo, Señor. Ayúdanos a serte fieles. De verdad te necesitamos, Señor, en los tiempos de turbulencia, Señor, de prueba, como también en los tiempos de paz. ¿A quién vamos a acudir si no es a ti? Y gracias te damos, Señor, porque tus palabras, tus promesas, Señor, son verdaderas. Y si hay alguien digno de confianza, ese eres tú. En el nombre de Jesús. Amén.